Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 23 minutos. Es el tiempo del centro del país. Este sábado, recuerde que estamos a través de Grupo Fórmula, en la radio, en la televisión, en el internet y en las redes sociales. Y en esta ocasión, como lo comentamos desde el inicio del espacio informativo, pues estamos utilizando esta nueva dinámica, transmitiendo desde casa. Así lo estamos haciendo por el bien y pues para también un poco meternos en esta dinámica que tiene el mundo, que tiene en este caso, el Grupo Fórmula. Estemos pues sí conectados, trabajando, produciendo, llevándoles hasta a ustedes la información, pero sí de manera pues mucho más cuidadosa. A mí me dio una gripa tremenda el pasado miércoles, el jueves, el viernes. Yo nunca tuve cuadros ni de falta de aire, ni de tos seca. Lo que sí tuve, flujo nasal espantoso. De hecho, se me ve un poco en mi nariz ahí roja. Pero sí se decidió también no ir a trabajar, que eso también tiene que cambiar, más adelante a ver si podemos hacer esa reflexión. Luego nos da tanto la culpa, o en ocasiones, no en mi caso, la verdad, Grupo Fórmula siempre ha sido muy, muy generoso, pero hay luego jefes que no entienden mucho que si va alguien enfermo de gripa, pues se convierte en un foco de contagio, y eso también, con esta crisis debe de cambiar eso. Y si alguien tiene, por muy mínima gripa que tenga, pues quedarse en casa, reposar y no convertirse también ahí en un foco de contagio que a la larga, por aferrarnos a que venga el empleado o la empleada o el jefe o la jefa, pues ya se convierte también ahí en presión y en un contagio directo con los trabajadores o con los compañeros. Oiga, me da mucho gusto porque también todo esto ha cambiado, ¿eh? Me da mucho gusto poder recibir a Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Qué gusto saludarte, Mariana, a distancia. Te abrazo, sabes que te admiramos mucho todo el trabajo que haces desde México Evalúa. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Jaime, muchas gracias. También me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. A ver, ¿qué realidad tiene nuestro país, Mariana, en torno al gasto en salud? Hemos visto muchas cosas, hemos leído artículos. ¿Estamos preparados para una crisis como esta? Bueno, ninguna economía, ningún país. Lo hemos visto. Italia, que es de las economías de las 15, de las 10 en el top 10 del mundo. Francia, España. No hay economía que esté preparada ante esta. ¿Cómo está México preparado ante una crisis como COVID-19? Mira, Jaime, la verdad es que, como lo estamos viendo en la evidencia internacional, nadie está realmente preparado, y me gustaría platicarte a ti y a la audiencia sobre algunas características de nuestro sistema de salud y del gasto público en salud que nos permiten entender un poco los retos que vamos a enfrentar. En primer lugar, hay que recordar que el sistema de salud público, pues, ha enfrentado una deficiencia enorme en términos de cobertura histórica, es decir, se ha asociado el acceso a los servicios de salud formales a la población que trabaja en la economía formal, perdón. Entonces, una gran cantidad de gente durante mucho tiempo estuvo sin acceso garantizado y sin un cuadro de beneficios específico de atención a la salud, hasta que llegó el Seguro Popular y empezó a resarcir esto, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera la población accede a distintos cuadros de beneficio y, si hay que decirlo, las personas que tienen más vulnerabilidad socioeconómica y que se desempeñan en el sector informal, pues acceden a un cuadro menor, ¿no? Entonces traemos, digamos, esa deficiencia histórica. Por otro lado, México gasta poco en el sistema de salud, ¿no? Se gasta poco, estamos gastando alrededor de 2.4 puntos del PIB, es un gasto que además se ha venido reduciendo y en los últimos años, y es a todas luces insuficiente. Para darte un ejemplo, Chile, un país similar a México en términos de desarrollo, gasta 5 puntos del producto, o sea, el doble que México. Y si nos vamos a los países desarrollados como Alemania, el Reino Unido, que están en Europa, ellos están entre 7 y 10 puntos del PIB, ¿no? Entonces, esos son los sistemas de salud universal, de cobertura universal para toda la población y con un buen cuadro de beneficios. Entonces, el contexto, digamos, estructural no es positivo.
Se ha desarrollado desde luego infraestructura hospitalaria, en donde claramente por cuestiones que yo te decía de presupuesto, hay más presupuesto para el sector formal, es decir, para las clínicas del IMSS, del ISSSTE, que para las clínicas que atienden al sector informal. Y entonces no solo se gasta poco, sino mal distribuido. También la ubicación de los centros de salud es algo inequitativo, porque están muy localizados los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel de atención que pueden hacer frente a esta crisis de coronavirus. Están también ubicados de manera, digamos, muy ubicados en el centro del país, ¿no? Oye, Mariana, estamos platicando con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Mariana, a ver, ayúdame a entender esto. Desconociendo yo del tema a nivel internacional. Aquí tenemos ISSSTE, tenemos IMSS, tenemos los institutos nacionales, tenemos Petróleos Mexicanos, tenemos Sedena, tenemos Marina. Cada uno de estos provee servicios de salud. Además, pues la salud pública, los servicios públicos. ¿En el mundo está tan pulverizada los servicios de salud? ¿O hay otros lugares en el mundo que todo lo concentran? Teníamos el Seguro Popular, hoy tenemos INSABI. ¿Qué pasa en el mundo? A diferencia de lo que pasa aquí. Sí, no, esta fragmentación sí es muy particular de México, porque pues como tú lo ves, pues es excesiva, ¿no? Ahora, hay que darle la correcta proporción. O sea, una gran cantidad de personas se atienden en el IMSS y otra gran cantidad de personas se estaban atendiendo a través del Seguro Popular en distintas instalaciones, tanto del IMSS como de la Secretaría de Salud. Entonces, Pemex, ISFAM y otros, el ISSSTE, ¿verdad?, atiende también a una proporción de la población, aunque un poco menor. Pero sí, esto ha generado evidentemente una ineficiencia en el sector. Primero que nada, como ya te lo planteé, pues una inequidad en términos de lo que recibe la población que está recibiendo pues muchos más beneficios que otra. Y por otro lado, pues también promueve un mayor costo administrativo, ¿no? Y eso es algo que se ha señalado, por ejemplo, la OCDE, que es una carga para el sistema de salud, hablando de él un poco abstracto, porque ya vimos que es la unión de varios sistemas. Es una carga para todo el sistema el tener distintas administraciones de los distintos sistemas de salud, ¿no? Entonces, digamos, ese es como una descripción general de ciertos retos. O sea, pero tenemos mucho y gastamos mal. Y el año pasado yo creo que sí vivimos una situación particular en el financiamiento del gasto público en salud, porque el gobierno tenía planes de incrementar este gasto, pero no se pudieron materializar esos planes, no se materializaron, ¿no? Se pensaba incrementar en 2% el gasto público en salud y en realidad observamos una disminución de 3.7%. Y esto implica que pues hubo un subejercicio de alrededor de 20,000 millones de pesos, de los cuales una parte importante fue un subejercicio para financiar proyectos de equipamiento, de ampliación, remodelación y de construcción de hospitales a lo largo y ancho del país. La Secretaría de Salud anunció poder inyectar 3.5 mil millones. Luego me pierdo. ¿Esto es mucho, es poco, llega tarde, llega bien? Pues mira, si pensamos que el año pasado se tenía la intención de gastar, como te decía, 2% más y que terminamos con un subejercicio de 20,000 millones, pues 3,500 millones suena poco. O sea, se dejó de ejercer un presupuesto de 17,000 millones en materia de infraestructura para la salud. Pues 3,500 a mí me suena poco. ¿Qué estamos, ante estas cifras que luego son muy buenas para comparar economías y estados, en relación al número de camas, en relación al número de pacientes que puede ser atendido, con respecto a la OCDE, ¿México en dónde se ubica en este punto en específico, Mariana? Sí, México se compara mal, gasto en salud, ¿no? Sí, se compara mal, tenemos menos camas por cada 1,000 habitantes que el promedio, entonces sí, no tenemos definitivamente un tema de infraestructura. Ya publicó por ahí el gobierno, hay actualmente
alrededor de 2,000 ventiladores mecánicos, ¿no? Y eso pues impone una limitante para poder atender a un número de personas al mismo tiempo con algún agravante, ¿verdad?, de salud que requieran ese tipo de equipamiento. Tenemos, por ejemplo, en el país, me parece que son alrededor de 200 neumólogos nada más. Uh-huh. Entonces, pues veía que respiradores son muy pocos. Por ejemplo, veía que los respiradores ventiladores. Ándale, pues suena como poco, la verdad, no soy tan experta en el tema del uso de los ventiladores, ajá, pero sí, digamos, en términos agregados, y se ha mencionado y documentado por la OCDE, México todavía requiere expandir un poco su infraestructura, sin duda. Y yo te mencionaba hace rato el tema de la ubicación geográfica, también eso es muy importante. Alrededor de, pues, la mitad de los, por ejemplo, de los hospitales de tercer nivel se ubican, uh-huh, que son los más especializados, son los de altísima especialidad, esos se ubican en la Ciudad de México, en el Estado de México y en el Estado de Jalisco, ¿no? Exactamente. Entonces sí, digamos, la población que a lo mejor va a un segundo nivel de atención podría agravarse su complicación, requerir un traslado a un tercer nivel de atención que requiere pues un viaje a veces de ciudad, de una ambulancia, de un equipo que lo pueda transportar. Entonces, definitivamente es una crisis que va a demandar muchos recursos en la parte de salud. Mariana, muchas gracias. Nos agarra el corte Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Fuerte abrazo y a cuidarnos todos, Mariana. Te abrazo. Saludos, hasta luego. Gracias. Una pausa, 8:35.